Bien, señores, retornamos en otro segmento más con el amigo Julio Caminero, economista, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, con el cual estamos conversando temas económicos en el día de hoy. Julio, Balaguer tenía una composición del gasto público muy diferente a la que nosotros tenemos hoy. Balaguer creía una proporción mayor de capital versus gasto corriente. ¿Cómo ha sido la gestión del PLD en materia de gasto público? Bueno, no solamente la gestión del PLD, porque posterior a Balaguer, ¿verdad? Hubo primero los 8 años del PRD, después vinieron 4 de Leonel, 4 de Hipólito, otra vez 8 de Leonel, 4 de Danilo y hay quienes apuestan que 4 más de Danilo. Fíjate, ha habido un cambio antes de Balaguer y después de Balaguer. Recuerda que Balaguer volvió 10 años después. Sí, sí. Y Balaguer sobre todo lo que se caracterizó era por tratar de ejecutar las obras públicas con ahorro presupuestario. Por eso tú ves que Balaguer, teniendo, diríamos, la ventana abierta para poder recurrir al mercado internacional, lo utilizó muy poco esta ventana. Entonces, Balaguer cuando se va, deja una serie de obras de infraestructura ya hechas, pero había abandonado por completo el gasto social. Ahora uno parece casi enfrentarse a lo mismo. Si mañana el PLD sale del gobierno, tú tienes que hay obras de infraestructura que se han construido, pero hay un gran rezago en la parte social. Entonces, el que le suceda, si no viene procurando construir un proyecto político de futuro, porque tú sabes que a través de la construcción de obras de infraestructura es que tú construyes clase media y produce lo que se llama, diríamos hoy día, el capital originario para proyectos, para consolidar proyectos políticos desde el punto de vista financiero. Entonces habrá que hacer un gran esfuerzo en la parte social. Cuando tú hablas de la parte social, va a haber entonces una mayor proporción del gasto corriente que del gasto de capital. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Es que la diferencia es abismal. Es que hoy día tú tienes que el gasto corriente te representa aproximadamente el 90%, ¿verdad? Y apenas el 10% del presupuesto se lleva a gasto de capital. Si tú no inviertes en gasto de capital, bueno, pues el desarrollo, la prosperidad, pero sobre todo el desarrollo económico y social, como lo entendemos los cientistas sociales, se te va a hacer mucho más difícil llegar a él. Julio, pero es que nuestro país necesita grandes reformas. Nosotros necesitamos una reforma desde el punto de vista fiscal que elimine las distorsiones que se han creado con medidas impositivas. Ahora vemos que iniciando el año tenemos una nueva etapa de la reforma fiscal del 2012 donde aumenta el ITEVI a productos de consumo masivo. Entonces, esas reformas desde el punto de vista económico regresivas Mira lo que van pasa. en contra de la gente. Tú sabes que al venir por primera vez a tu programa, a pesar de que te veo de cuando en vez y que conversamos mucho, cuando no face to face, por las redes sociales y por correo, los temas económicos y políticos de actualidad, hoy día como que he venido con la parte política un poco más en la punta de la lengua que la parte económica. ¿Qué es lo que pasa? Es que todas esas reformas estructurales van a depender de los intereses políticos. Tú ves que nosotros, ¿qué dice la Estrategia Nacional de Desarrollo? La Estrategia Nacional de Desarrollo dice que nosotros tendríamos que tener 3 grandes pactos hacia el 16. El pacto por la educación, que no es un pacto que lo impuso la clase política, lo impuso la llamada sociedad civil, porque la clase política no era verdad que lo que iba a dedicar todos esos recursos. Yo no creo que un 4% sea un número idóneo, porque No, no, no. yo no vi ningún estudio que me dijera a mí como contribuyente que nuestro país necesita un 4% en educación, porque pudo ser 6, pudo ser 7, como puede ser 2. Yo me hago la pregunta al revés. En las economías desarrolladas y en los países de la región que tienen un grado de desarrollo institucional superior al nuestro, nadie le dice cuánto debe invertir en educación. Correcto. Sino que existe el concepto en la clase política. Tú tienes una ciudadanía que ejerce ciudadanía más educada, entonces entiende que tú tienes que invertir en aquellos sectores que son vitales para el desarrollo, pero no en esos sectores de la forma que tú quieras. Porque tú tienes, ahora vamos a tener 4 años ejecutando el 4% del PIB. Es decir, nada más ejecutábamos el 2, ahora ejecutamos el 4, estamos dedicando más recursos en términos nominales al sector educativo. Pero ¿a dónde se ha concentrado?
se te concentra sobre todo en la parte que tiene el impacto mediático visible, la construcción de edificaciones, la construcción de aulas, pero entonces la otra parte que se requiere más tiempo para que te reditúe políticamente, eso tú no lo ves. Los maestros. Los maestros. Entonces tú vas a invertir en la calidad de educación, se invierte menos, mientras más invierte en la parte física, porque es lo que tú ves. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando te digo la parte política, es que lo que tú inviertes bien invertido en el sector de educación, ¿quiénes son los que lo vamos a ver? Ni siquiera probablemente tú y yo, bueno, yo te llevo a ti 20 años. Yo te llevo a ti más de 20 años, entonces tú podrás ver los resultados en 3 décadas. Sí, claro. Posiblemente yo no los vea. Entonces el político invierte, realiza el gasto público esperando qué es lo que voy a ver dentro de 4 años. Entonces, retomando la palabra de los pactos y las reformas estructurales, tuve que nada más tenemos ese porque lo impuso la sociedad civil, pero no se firmó el pacto fiscal. Ni el pacto eléctrico. Ni el pacto eléctrico. Entonces, si se hubiese firmado el pacto fiscal y se hace una verdadera reforma fiscal, como tú dijiste, ¿verdad?, que ataque por el lado de los ingresos. Ok, vamos a llevar los ingresos a los niveles de una presión tributaria consona con la realidad de la economía de hoy día, pero también vamos a ejecutar una racionalización y una calidad del gasto diferente que tenga un impacto en lo que queremos, en una mejor calidad de vida de la gente, en la creación y generación de empleos de calidad. Entonces, ¿qué hubiese determinado eso? De que no hubiera habido la necesidad, como dice la ley 253.12, de tú subir un 3% del ITEVI solamente ahora para aquellos productos de la canasta básica que previo al 2012 no lo tenían. Entonces, mientras tengamos una clase política que lo que esté pensando en las próximas elecciones, tú vas a ver que todas esas reformas se les va a dar vuelta y tú no las vas a ver. Porque nadie, ningún político dominicano quiere pensar como un estadista y no quiere asumir costos políticos de sus acciones. Prefieren no hacer nada. Fíjate que el presidente Danilo en ese sentido es un buen ejemplo. Fíjate que todos aquellos aspectos que pueden implicar un costo político para él, mejor no lo ejecuta y mantiene sus niveles de popularidad, sus niveles de aceptación a los niveles que lo tiene hoy día. Pero cuando tú tomas decisiones, tú vas a afectar intereses. Entonces, esos intereses que tú afectas te van a hacer desafectos y como tú no quieres asumir costo político, bueno, pues tú no lo haces. Entonces, no voy a ejecutar una reforma eléctrica si yo tengo un proyecto reeleccionista en marcha. No voy a ejecutar un pacto fiscal si yo tengo un proyecto reeleccionista en marcha. Yo no voy a aprobar una ley de partidos políticos para regular los gastos en campañas electorales porque yo tengo una reelección en marcha. Entonces, ¿cuál es el paso? Entonces, vivimos en un círculo vicioso. Hoy la situación es con Danilo Medina, pero ayer fue con Leonel. Mañana será con el que suceda a Danilo. Y cuando te digo mañana, bueno, si se religió será después de él. Sí, claro. Algún día, porque hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa algún día, ¿verdad? Porque en el 20, es posible que en el 20, lo que estemos hablando todavía de si Danilo se reelige en el 20, habrá que esperar que sea en el 24. Porque en el 24 podemos estar hablando lo mismo. Porque esa es la clase política, no solamente dominicana. Fíjate lo que ha pasado en la región. O sea, yo pertenezco a una generación, primero la tuya. Y diríamos, la generación, muchos funcionarios, muchos ministros, estábamos juntos en las universidades. Y precisamente en la carrera de economía y de ciencias sociales y esta materia que tú dices de política. Y lo que decíamos era que lo que no debía hacerse en el poder para tú tener la nación con la que tú sueñas, la nación de nuestras utopías. Sin embargo, cuando llegamos al poder pensamos totalmente diferente. Y eso ha ocurrido en toda la región. Fíjate que todos los presidentes estuvieron religiéndose mientras tuvieron materias primas en alta. Ahora el ciclo está a la baja. Tú ves que el ciclo es diferente en toda la región. Fíjate que todo lo que llegaron, o sea, Chávez quiso ser para siempre, Maduro quiere ser para siempre, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Kirchner si lo habían dejado en Argentina, Lula, Lula fue el único que de alguna forma u otra fue capaz de prever muchas cosas y decidió darle paso. Pero ahora va a aspirar a la presidencia de Brasil de nuevo. Claro, pero fue no en un periodo consecutivo, o sea, y además tiene cosas de una popularidad muy alta. Pero fíjate lo que te quiero decir, tú no ves en Europa ese caso. O sea, el que ya fue primer ministro, se religió, ya no vuelve. Ya quiere dar paso. Especialmente los que pierden. Y especialmente los que pierden, ¿verdad? Tú dices que no vuelve, pero aquí no lo que pierde, se lo quiere volver y con más gusto y con más fe. Sí, mira, en nuestro país, bueno, yo particularmente, que Hipólito me cae muy bien. Y yo sé que a ti también, porque hemos estado en el mismo círculo muchos años.
Hipólito es el último de los caciques históricos que tiene que República Dominicana. Cacique en el sentido de que influye mucho en ciertos sectores de la vida nacional. En el Cibao, Hipólito es una persona que cuando cruza el peaje, habla como habla la mayoría de la gente. Y ahora se ha convertido en un líder del sur, porque al residir más ahora en San Cristóbal, es una persona sumamente influyente en el sur, una cosa increíble. Vi en un programa que hacen el personaje del año, entonces dijo, Hipólito, que espera que hiciera más por el sur. Digo, pero recuerda que sus familiares son de Baní. Sí, Sus raíces, por los domingos. Por los Mejía, son de Baní. Es increíble y mantiene la vigencia política. Es muy difícil tú decir una persona como él, presidente, retírese porque ya usted tiene tantos años y usted fue presidente, es bueno darle chance a otro. Bueno, eso no se da en nuestra cultura política. Y yo particularmente creo, no soy de los que dicen, usted es muy viejo, usted no puede aspirar. No, la política no es un asunto de edad, es un asunto de ideas. Así es. Porque lo que mantiene la vigencia de una persona o no en política es su idea. Nadie puede decir que Anguita en España hay que retirarlo porque es uno de los políticos más lúcidos que tiene la política española. Igual ahora tú tienes una persona joven como Pablo Iglesias haciendo política que acaba él y su partido de obtener ser la tercera fuerza política a nivel nacional, ser la segunda fuerza política en 17 de 25 comunidades autónomas en España, y es la primera fuerza política en Cataluña y en el País Vasco. Es decir, que son personas jóvenes que vienen haciendo lo que hay que hacer para ganar. Y ahí es que yo le hago un señalamiento a los amigos del PRM. Lamentablemente, la estructura y la dirigencia del PRM tiene que trabajar a ganar. Porque lo que yo he visto, ¿por qué aquí no ha habido una huelga nacional? Aquí hay todas las condiciones para hacer una huelga nacional de empleados, tanto privado y sector público. No hemos visto al presidente Danilo Medina que ha dicho estoy a favor de un aumento de salario para el sector público o para el sector privado. Es lo que pasa hoy día, fíjate, desde el punto de vista objetivo, como decía cuando yo era muchacho y uno leía la literatura marxista y estudiaba la situación socioeconómica de la coyuntura, objetivamente están las condiciones dadas para tomar el poder, para hacer una huelga, para aquello, para protestar, para lo otro. Hoy día nosotros no podemos verlos así. Mira, no podemos verlo así porque a mí me resulta simpático que el 80% de la población dominicana, 87, 88, dice que se siente muy feliz. Y entonces vi en un titular que decía que la población dominicana es de la población más feliz de la región. Sí. Pero esa misma población dominicana... Eso me recuerda un libro, escúchame, Caminero, que se llama ¿Cómo mentir utilizando estadística? Entonces, por esa misma población dominicana te dice, ¿verdad?, que tiene problemas de desempleo, que enfrenta problemas de inflación, que tiene problemas de insalubridad, que tiene problemas de seguridad, que tiene problemas de delincuencia por un altísimo porcentaje. Claro. Entonces, esa misma población en una sociedad de la comunicación, de la información, que hoy día es manipulada, no podemos hablar en esos términos. O sea, tú y yo sabemos que una economía con los niveles de desempleo de la dominicana, ¿verdad? Una economía, una población con los niveles de insatisfacción social, o sea, de una gran deuda social por cobrar, están las condiciones dadas para todo ese tipo de problemas, ¿verdad? Sin embargo, no se puede, porque entonces la campaña mediática, la manipulación, te hace ver a que la población se sienta que está bien, aunque realmente cuando vaya a su casa se sienta, pero ven acá. ¿Y por qué me hacen una pregunta? Me dicen que si yo digo sí, que estoy muy bien, que esto va muy bien. Y cuando yo aquí me siento, ¿verdad?, y no tengo ni siquiera esperanza de cuándo va a cambiar la condición de pobreza extrema en que vivo hoy día, ¿cómo yo puedo decir que estoy bien? Entonces, en ese sentido, no es tan fácil como tú planteas hablarse de huelga y de protesta que vayan más allá de lo que uno ve, de lo que se hace, por ejemplo, ahí frente al Palacio, al lado de la cadena humana. La cadena humana. Más allá que es un tipo de protesta pacífica, pero fíjate que el tipo de persona que hace eso, sí, son tipo de personas que estamos conscientes de lo que significa cuando en un país no hay un régimen de consecuencias, cuando se malgastan o se malversan
los fondos públicos. ¿Por qué? Porque la población parece vivir adocenada. Por eso tú veías que hasta estos días, en las encuestas, el problema de la corrupción te aparecía aquí entre nosotros, en el 7º lugar. Pero en otros países de la región, o en los mismos países donde antes no era así, porque eso es lo que ocurre, pero ya cuando la situación económica apretó en Brasil o apretó en Venezuela, entonces ahora sí la corrupción importa, porque ya la población ve que cuando un ciudadano, un funcionario público, se lleva entre su bolsillo una parte importante de los recursos públicos, dice, bueno, pero parte de esos recursos pudiesen haberse destinado a resolver el problema X, que muchas veces son problemas que con pocos recursos se resuelven y no se pueden resolver porque diríamos que la ineficiencia por un lado o la corrupción por el otro provoca un mal uso o un mal gasto de los fondos públicos. Bien, Julio, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, señor director, y cuando retornemos, Julio, vamos a hablar un poco del poder adquisitivo de la gente. Señor director.